Buenas noches, es el 6 de marzo del 2015. Mi nombre es Matthew Ogden y quiero darles la bienvenida a la videoconferencia semanal de los viernes. Y hoy me encuentro en el estudio con Jeffrey Steinberg de Executive Intelligence Review y Megan Bates del equipo científico de LaRouche PAC, y nosotros tres nos reunimos con Lyndon LaRouche y Helga hoy durante la tarde, y las declaraciones que hagamos reflejará lo que es la perspectiva de ellos sobre la situación. Y quiero empezar con nuestra pregunta institucional, Jeff, y leerla para que tú presentes cuál es la respuesta del señor LaRouche a esto. Y dice lo siguiente: Señor LaRouche, con las acciones de los ministros de finanzas de la Eurozona y del Banco Central Europeo, es claro que una confrontación se acerca sobre si Grecia se mantendrá en la Unión Europea. Y sin embargo, Grecia enfrenta una urgente necesidad de reconstruir la economía real, de crear trabajos verdaderos, particularmente para la juventud, que tiene un 50% de desempleo, y tener un curso para el desarrollo a largo plazo. ¿Cuáles son tus recomendaciones para el gobierno griego y cómo pueden lograr estos desafíos urgentes? Gracias. Como dijo Matt, tuvimos una discusión profunda con el señor LaRouche y Helga LaRouche hace unas cuantas horas, y el señor LaRouche dio una respuesta muy precisa a esta pregunta institucional, y yo tomé abundantes notas, y no solamente lo que les voy a leer son los comentarios del señor LaRouche. No es una transcripción, pero capturan la esencia precisa de lo que él dijo. Él dijo, la verdadera quiebra está en el sistema de Wall Street y de Londres, del sistema transatlántico. La cuestión que pregunta Rusia y muchas naciones es si los europeos y Estados Unidos bajo Obama pueden sobrevivir su propia estupidez, o si sus acciones conducirán a una guerra mundial y la posibilidad de un exterminio general. La reina Elizabeth y sus círculos aprecian la idea de la guerra general, pero yo no. Grecia afortunadamente tiene un lugar. Se pueden unir al otro club. Pueden convertirse en una parte del proceso de los BRICS. Una parte creciente del mundo se está separando de los intereses angloamericanos, y ahora esto incluye la mayoría de las naciones del sur y de Centroamérica y del Caribe. Y esto también, por supuesto, incluye a muchas naciones del sureste asiático, del sur de Asia, Medio Oriente, África. Y el señor LaRouche continuó, para decirlo de manera directa, la Unión Europea está fanfarroneando. Ellos tratan de chantajear a Grecia, y esto es muy tonto por parte de Europa Occidental y Estados Unidos. Grecia tiene una relación singular y cercana con Rusia y con China, y esta es su puerta hacia la alternativa de los BRICS. Lo que vemos con el enfrentamiento con Grecia, tanto con el enfrentamiento con Rusia, es un esfuerzo desesperado de hacer un bluff. El peligro es de que al final de este fanfarroneo se tiene una guerra nuclear. El desafío para muchos norteamericanos es que no pueden concebir de la demencia que impulsa esta política de provocación y de fanfarroneo. No pueden concebir que ninguna persona sea capaz de arriesgar un exterminio suicida de la humanidad. Esta es una demencia más allá de la comprensión. Sin embargo, esto es lo que enfrentamos, como en el caso de Obama, los británicos y otras fuerzas desesperadas. Ahora, Grecia tiene una historia muy larga como una potencia marítima, y se remonta al periodo después de que Zeus fue ejecutado. Grecia tiene una característica marítima, y esa es la base para que Grecia se convierta en parte integral del paradigma de los BRICS. China ya ve a Grecia como el fin mediterráneo de la nueva ruta de la seda.
y parece que los griegos se les obliga a abandonar el sistema europeo. Y yo digo que es en el interés de Grecia partir. El sistema europeo está en quiebra, sin bancarrota, se desintegra. Grecia puede tomar el liderazgo en destruir un sistema que ha sido podrido y destructivo desde el principio. Abandonando la eurozona, Grecia puede denunciar el fraude. Fraude es como se les derrota. Denunciar que son un grupo que están en quiebra y que son falsos, su sistema se desintegra y todo lo que tienen es la amenaza de guerra. Obama es lo mismo, es parte del mismo sistema en quiebra. El fraude de Obama contra Rusia puede conducir a la destrucción de la especie humana. Si se mantienen con Obama, se obtiene un boleto gratis para el exterminio. Quiero agregar también que el año pasado, Executive Intelligence Review, a través de nuestra oficina en Europa, propuso una propuesta, un plan Marshall para la región del Mediterráneo que comprendía a Grecia, Italia, España, Portugal, los países de la región del Magreb, que va desde Egipto hasta la costa del Mediterráneo en el este y más allá. Y esto era un elemento crítico que ahora se convierte en una parte integral potencial de la nueva ruta de la seda iniciada por China, que representa un futuro viable para la humanidad. Y Grecia, debido a sus razones históricas y actuales, tiene una oportunidad de denunciar el bluff de los ministros de finanzas de la zona de euro. Si se salen del euro, tendrán la oportunidad para que otros países en la zona del Mediterráneo, Italia, España, Portugal y va hasta Irlanda. Esto tendrá el final del sistema que está en bancarrota de una manera correcta y se denuncia el fanfarroneo de aquellos que no solamente promueven el saqueo genocida de los países del Mediterráneo, pero están también tomando medidas que nos pueden llevar a una guerra de exterminio. Gracias, Jeff. Pienso que lo que pueden ver de lo que repasó Jeff por parte del señor LaRouche, lo que el señor LaRouche enfatizó durante nuestra conversación a principios hoy, es que su trabajo y nuestro trabajo en general es decir lo que la mayoría de la gente tiene mucho miedo de decir o incluso pensar. Y en un ambiente que se domina totalmente por esta propaganda de tiempos de guerra, se puede ver claramente que el papel que el LaRouche PAC tiene con respecto a esto es muy importante. Creo que el ejemplo más claro de esto durante esta semana es lo que el señor LaRouche hizo en la secuela del asesinato de Boris Nemtsov. Y lo que el señor LaRouche dijo al denunciar el intento de echarle la culpa a Putin de Rusia con respecto al asesinato de Boris Nemtsov y preguntar la pregunta obvia, que es ¿quién gana de este asesinato de Nemtsov? ¿Quién se beneficia con este asesinato? Claramente no es Vladimir Putin. Y es muy claro que esto se usa simplemente para continuar a alimentar la histeria absoluta sobre lo que se puede decir la narración de Nuland. Victoria Nuland misma estuvo en el Congreso en esta semana junto con Mikhail Saakashvili, el expresidente de Georgia, que ahora es un asesor del gobierno de Poroshenko en Ucrania, Gary Kasparov, que fue ex embajador a Ucrania, Pfeiffer y otros, quienes todos hablaron ante el Congreso y el Senado tocando los tambores de guerra para lograr una guerra nuclear contra Rusia. Y luego John Boehner, más 10 miembros líderes del Congreso que circularon una carta demandando el que se le diera armas letales a las fuerzas del gobierno de Ucrania. Después de
denuncia inicial del señor LaRouche del intento de poner una trampa a Putin con respecto al caso de Nemtsov, hubo varios personajes prominentes que hicieron eco indicando que esta operación tenía todas las señales de ser un trabajo ordenado y con el intento de precipitar un cambio de régimen en contra del gobierno de Putin dentro de Rusia. Y creo que es muy importante, el presidente Putin mismo está en los registros, es oficial que él advirtió sobre esta provocación ya en el 2012. En ese entonces era candidato a la presidencia y como candidato en ese 2012, a él se le preguntó sobre el papel de los provocadores en la desestabilización de la situación dentro de Rusia y él dijo lo siguiente, esta es una cita: la gente que usted mencionó verdaderamente quiere enfrentamientos, buscan esos y están incluso preparados a sacrificar a alguien y echarle la culpa a las autoridades. Yo conozco este método y conozco estas tácticas. Por una década han habido intentos de usarlos, especialmente en el extranjero. Esto es verdad y yo sé sobre esto. Incluso buscan a una llamada cordero de sacrificio, alguien famoso. Lo desaparecerían, disculpen la expresión, y le echarían la culpa a las autoridades. La gente allá es capaz de cualquier cosa, y no exagero. Yo espero que aquellos que sinceramente quieren ver mejoramiento en la situación del país y que usan su derecho de criticar y de demostrar, hacer manifestaciones, no caigan en la trampa, pero todo el mundo debe estar atento de esto. Fin de cita. Y creo que esto es muy claro y se aplica directamente a la situación con respecto al asesinato de Boris Nemtsov. Y el presidente Putin volvió a hablar sobre esto en un discurso de antier, el miércoles, ante el Ministerio del Interior, donde él dijo que el asesinato audaz de Boris Nemtsov en el centro de Moscú fue un crimen político y él advirtió sobre el intento de usar la tecnología de, citamos, la revolución de color, cuyo objetivo es buscar un conflicto civil y golpear a nuestros cimientos constitucionales del país y eliminar nuestra soberanía. Fin de cita. Así que lo que el señor LaRouche dijo hoy es que lo que vemos aquí es el último esfuerzo desesperado de Obama y de otros representantes de un sistema transatlántico financiero que está totalmente en quiebra, que reflejan un grado de demencia al estilo de Zeus que va más allá de la comprensión de la mayoría de los ciudadanos promedio en Estados Unidos. Y él dijo que esto se impulsa debido al conocimiento de que todo su sistema está en quiebra y no lo pueden mantener. Y este es el factor clave que se debe tomar en cuenta tanto cuando uno ve lo que sucede en Rusia y también lo que sucede, la situación en Grecia. Así que, Jeff, quisiera preguntar, ¿qué más sabemos sobre las circunstancias específicas en torno a esta última escalada contra Rusia? ¿Cuáles son los otros factores que se deben reconocer que suceden simultáneamente? ¿Y cuáles son los pasos necesarios que debemos tomar para evitar que esto nos lleve a una tercera guerra mundial? Hace un tiempo, el presidente Putin dijo, no recuerdo el lugar específico preciso, pero recuerdo lo que él estaba enfatizando. Él dijo que si no hubiera una crisis de Ucrania, que el occidente le echa la culpa a Rusia, hubieran inventado o hubieran salido con otra excusa, otro pretexto, porque el verdadero blanco es Rusia y en segundo lugar es China. Veamos la situación en el terreno en Ucrania oriental. El acuerdo que se propuso por los 4 jefes de Estado de Normandía, Putin, Hollande, Poroshenko y Merkel, se ha implementado en particular por parte de las fuerzas prorrusas.
las repúblicas de Luhansk y Donetsk han retirado la mayoría de su equipo pesado, como se dice en el acuerdo de Minsk. De hecho, si alguien se ha retrasado, son las fuerzas ucranianas, porque algunos de los batallones que han sido los más brutales en el este de Ucrania no son parte del ejército ucraniano normal, regular, sino que son parte de las milicias dominadas por el sector derecho y conducido por los oligarcas locales, y abiertamente han dicho que no tienen la intención de obedecer los acuerdos de Minsk. Y en un sentido muy real, Ucrania misma no es el punto que era incluso hace unas cuantas semanas. Y sin embargo, el ataque contra Rusia, el ataque contra Putin avanza dramáticamente y ya no se conecta con Ucrania. La provocación directa es contra Rusia. Ayer, 4 barcos de la OTAN entraron al Mar Negro para hacer maniobras militares que comprenderán varios países de la OTAN que están en la región del Mar Negro, Bulgaria, Rumania y Turquía. Y la respuesta de Rusia es decir que Rusia conducirá maniobras aéreas que son ensayos directos para detener exactamente el tipo de despliegue que ahorita se está haciendo el ejercicio. Hay otras maniobras de Rusia que tienen varios miles de tropas en los distritos del occidente que están muy cerca a la frontera con Ucrania. Así que lo que tenemos aquí es una situación en la cual la tensión directa entre Estados Unidos y la OTAN por un lado y Rusia por el otro lado se intensifican en un momento en el que el nivel de confianza y comunicación entre los principales líderes de Estados Unidos y de Rusia está en el nivel más bajo. Durante uno de los periodos más negros de la Guerra Fría, cuando la gente tenía miedo sobre la perspectiva de una guerra nuclear, durante los 13 días, la crisis de los 13 días en 1962, de la crisis de misiles con Cuba, en el periodo inmediatamente después de que Rusia rechazó la propuesta de Reagan sobre la iniciativa de defensa estratégica, Rusia rechazó esta propuesta. Esta era un momento en que estuvimos muy cerca, estuvimos al borde de una guerra termonuclear, y esas situaciones no son nada en comparación del peligro que ahora enfrentamos. Número uno, la relación entre el presidente Obama y Putin virtualmente o prácticamente no existe. El hecho de que el presidente Obama a principios de su presidencia mandó a Michael McFaul, un agitador cuya carrera y su carta de presentación era en torno a revoluciones de color para cambios de régimen, y Obama lo mandó a Washington como un mensaje muy claro de que el presidente Obama tenía la intención de no tener una relación alguna, ninguna colaboración, ninguna plática, diálogo con el presidente Putin de Rusia. Y la situación se ha tornado de mal en peor. Y McFaul se le nombró hoy día, en esta semana, explícitamente por un analista estratégico griego que escribió sobre el asesinato de Nemtsov y dijo que Nemtsov era un blanco perfecto para aquellos en el oeste que estaban a cargo de la revolución de color contra Rusia, y entre las razones de que Nemtsov era un blanco viable, número uno, porque no era ninguna amenaza a Putin. Nemtsov había sido parte del aparato de 1990 que saqueó a Rusia desde adentro en coordinación con los británicos. Nemtsov estuvo conectado con Yeltsin, Berezovsky, Shubais, y se le consideraba que era alguien que era muy despreciado por Rusia, por dentro de Rusia. Así que no era ninguna amenaza al presidente Putin, pero estaba en contacto directamente con el embajador
Mike McFaul cuando él estaba en Moscú. Así que era un perfecto blanco para ser el blanco del aparato de McFaul y de Victoria Nuland, y este aparato que ha sido el factor de promover el enfrentamiento con Rusia. La Casa de los Lores británicas esta semana produjo lo que se le llama el estudio más completo hasta ahora de los sucesos que llevaron al golpe de la Plaza Maidán en Ucrania, y no debemos, y ellos dicen que 100% la culpa es de Putin y de Rusia. Así que los británicos están en medio de intentar aumentar las provocaciones con Obama, que lo controlan, y contra los rusos. Y esto nos recuerda de cómo los británicos manipularon a Alemania con el juego de Hitler y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Los rusos no van a someterse a esta amenaza, a este fanfarroneo, a este bluff. El jefe de operaciones de la Fuerza Estratégica Rusa, su tríada de capacidad nuclear, de armas nucleares que han modernizado tremendamente desde el 2008, dio una declaración la semana pasada que fue publicitada, que fue circulada en Rusia enormemente y en otras partes del mundo, y dijo claramente que cualquier acción que se dirija contra Rusia, que busque un cambio de régimen, que es un intento de obligar a que Rusia se someta, la responderemos con un ataque estratégico. Y él reconoció y explícitamente dijo que había una nueva doctrina que se formaba de la OTAN, que se basaba en la idea de que era posible llevar a cabo una guerra nuclear limitada, restringida a la vecindad, al centro de Eurasia, dirigida contra Rusia y en algún momento tal vez también contra China e India. Pero estas ideas se circularon en los primeros años de la Guerra Fría. Había la corporación RAND y Herman Kahn, que era muy famoso en el Instituto Hudson, que hablaba sobre los 54 pasos de un enfrentamiento de un conflicto antes de llegar a una guerra nuclear. Y esta demencia se desacreditó como una fantasía académica pagada por el gobierno, y hoy estamos en una situación donde Estados Unidos lleva a cabo una modernización de los 180 armas nucleares tácticas que se encuentran en Europa dirigidas contra Rusia, y se están aumentando su rango, tienen sistemas de guía que son más precisos, y la idea de que reduciendo la carga en donde es menos donde se limitaría la explosión nuclear, de que supuestamente los rusos responderían de una manera limitada y se tendría una noción contenida de guerra nuclear. Pero los rusos echaron a perder todo ese plan con la declaración por el jefe de operaciones de la Fuerza Estratégica, y dijo: de ninguna manera, ante cualquier ataque limitado contra Rusia, la respuesta de Rusia será un contraataque inmediato total, lo que significa que los que buscan las provocaciones y promueven las provocaciones contra Rusia, que están desesperados y que corren el riesgo, cualquier cosa demente que piensen que van a provocar, que en realidad provocarán una guerra termonuclear de exterminio. Ese es el peligro. Y hay la desesperación conducida por el hecho, impulsada por el hecho de que todo el sistema transatlántico centrado en Wall Street y Londres está en quiebra sin esperanza. Grecia ha puesto un signo de exclamación y ha reducido el periodo de tiempo en que este enfrentamiento sucederá. Y segundo, se tiene esta noción de mente promovida de nuevo de que una fantasía utópica de una guerra nuclear limitada, de la reducción de población,
que se localice, que se ubique geográficamente en el centro de Eurasia y no va a tener nada que ver con Estados Unidos o las zonas afuera del perímetro. Esto es un peligro porque el mundo real no funciona en esas ideas dementes utópicas y si se les pone a prueba cuando se les enfrente en su provocación, entonces lo que sucede es que Rusia respondería, lo cual nos llevaría al tipo de guerra de extinción de que mucha gente no podrán concebir. Y es por eso que hay muchos funcionarios de alto nivel, gente como Jack Matlock, que han advertido en repetidas ocasiones, han hecho eco de lo que el señor LaRouche ha advertido en los últimos años, de que no enfrentamos un enfrentamiento limitado, sino que enfrentamos el peligro de guerra y de extinción. Esa es la situación. Es claramente gente en el Estado Mayor Conjunto están conscientes del peligro y tienen comunicación con sus contrapartes chinos y rusas como parte de un esfuerzo para tratar de evitar que suceda lo peor. Pero el problema es que cuando hay un presidente de Estados Unidos bajo control de los británicos, impulsado por esta desesperación, hay límites peligrosos, incluso a lo que la Junta del Estado Mayor en Estados Unidos pueda ser capaz de evitar. Y con este asesinato de Nemtsov fue otra indicación de que estamos yendo precariamente a este momento de enfrentamiento, de confrontación. Gracias, Jeff. Como mencioné, se encuentra con nosotros también Megan Beats, quien creo que la mayoría de ustedes la conocen. No quiero decir mucho antes de darle la palabra, pero quiero enfatizar de nuevo el punto que el señor LaRouche hizo esta tarde y lo que Jeff acaba de elaborar, que aunque la mayoría de los estadounidenses tienden a subestimar este factor, el elemento clave que impulsa la amenaza de esta guerra termonuclear es el hecho de que no enfrentamos actores racionales. Una persona racional no pensaría de esta manera, pero la psicología, que ese principio oligárquico que enfrentamos cuando vemos a los representantes actuales del sistema transatlántico, vemos un elemento de demencia al estilo de Zeus. Es como el señor LaRouche lo dijo, ante el desafío existencial que ellos ven a su poder, el desafío que proviene de los BRICS y de las naciones aliadas en este momento. Es una psicología oligárquica que tenderá hacia la destrucción genocida de una gran porción de la raza humana si no se le detiene. Y el señor LaRouche enfatizó que es algo que hemos visto como un factor que ha sucedido en varias ocasiones en la historia europea. Y solo es a través del reconocer del principio oligárquico como una fuerza real de la maldad y el compromiso de no permitir que esto suceda es que se ha salvado la civilización en el pasado y que la civilización se puede salvar ahora. El ejemplo que el señor LaRouche ha citado en varias ocasiones es la conexión entre Juana de Arco y Nicolás de Cusa. Y él ha enfatizado que a pesar de la ejecución de Juana de Arco por parte de sus enemigos, fue ese hecho lo que contribuyó importantemente a la cristalización de lo que ahora conocemos como el Renacimiento europeo, que nació de los esfuerzos de Nicolás de Cusa. Y lo que el señor LaRouche enfatizó hoy día, esta es la historia que muy poca gente conoce algo, pero que es muy importante
no solo desde el punto de vista de permitir que la gente entienda cuál es la verdadera fuerza creativa que impulsa y crea la historia, que es algo que Ben Demison elaboró a profundidad al final de la videoconferencia de la semana pasada, pero es también para responder a la pregunta, ¿qué es lo que va a tomar para que se cristalice un nuevo renacimiento en torno a lo que los BRICS y otras naciones representan, este nuevo sistema que surge? Así que voy a pedirle a Megan, le voy a dar la oportunidad de que aborde este tema. Gracias, Matt. Quiero empezar leyendo algo que el señor LaRouche dijo el sábado pasado. Exactamente con respecto a esto, el hecho de que enfrentamos un colapso total del sistema de Zeus y la libertad de la humanidad de considerar cuál es el significado de la humanidad. Él dijo, la humanidad se ubica, su identidad se ubica en lo que él o ella contribuye al futuro de la humanidad. No cuánto viven, pero lo que contribuyen al futuro. Y la gente que es seria ordenan sus vidas en base a darse cuenta de llevar a cabo un mejoramiento necesario de la existencia y la persistencia de sus propias vidas. No se ubica en ninguna otra explicación simple. Toda la gente muere. Todos los hombres y mujeres mueren. Ellos van a morir al final. ¿Y cuál es el significado de sus vidas? El significado de su vida es lo que contribuyen al futuro de la humanidad. Y es la gente que crea algo que contribuye al futuro de la humanidad. Es el significado de la existencia de la humanidad. En 1431, Juana de Arco la queman en la hoguera en la edad de 19 años, después de un encarcelamiento corrupto de 1 año y de ser torturada a manos de los lacayos franceses podridos del Imperio Británico y sus promotores venecianos. Esta es la gente que creen en el sistema de Zeus y que si llevaban a cabo sus tareas de lacayos, como este juicio corrupto y tortura de Juana de Arco, tal vez podrían sobrevivir. Este imperio estaba tan aterrado de esta mujer de 19 años que la quemaron 2 veces para lograr que no le quedó nada, que no había nada de su cuerpo. Sin embargo, cuando las noticias de su caso, de su juicio y de su muerte llegaron al Consejo de Basilea, que se lleva el Consejo de la Iglesia Católica, y después, cuando llegaron las noticias de la muerte al concilio, se inició un proceso que creó aquellos círculos del gran Nicolás de Cusa para movilizarse en contra de la maldad en la sociedad que la había matado. Durante ese concilio, Cusa escribió en un documento que él produjo para el concilio en 1433, que en contrario a la facción de Zeus, que sobre la verdadera naturaleza del gobierno, que es correspondiente a la verdadera naturaleza del hombre y de la ley natural. Y en su concordancia católica, Cusa escribió, por lo tanto, dado que todos son por naturaleza libres, cada gobierno, ya sea si consiste en la ley escrita o en el derecho vivo en la persona de un príncipe, puede solo venir del acuerdo y el consentimiento de los súbditos, porque si los hombres por naturaleza son iguales en poder, igualmente libres, una autoridad verdadera y propiamente ordenada de un regente que es igual en su poder puede solo ser constituido por la elección y el consentimiento de los otros. Y la ley también se establece en base al consentimiento. Esto fue 2 años después del asesinato de Juana de Arco. Déjenme regresar un poquito más y voy a hablar de ella y de lo que hizo y por qué el sistema de Zeus le tenía miedo. En el 1420, esto es 11 años antes de su muerte, Francia estaba al borde de la desintegración.
En 1337, 80 años, el rey de Inglaterra, Eduardo III, se había apoderado de Francia, y esto desató más de 100 años de guerra, de destrucción económica, de derrumbe, de las armas, ejércitos mercenarios que se peleaban entre sí mismos y combatían a los ingleses. Y para el 1347, entre 1347 y 1351, 4 años más tarde, 25% de la población de Europa fue arrasada por la plaga, por la peste negra. En 1411, la reina de Francia se convirtió en un traidor de Francia, cediendo la soberanía de Francia a los ingleses, y puso a un rey británico en Francia, y desconoció al delfín. Y en este momento, en 1412, nació Juana de Arco en un pueblo al norte de Francia. Y en 1429, cuando Juana de Arco tiene 17 años, cuando la resistencia en Francia, que era leal al príncipe francés, y la idea estaba a punto de derrumbar, Juana de Arco convenció al príncipe, al delfín, el heredero del trono francés, para que le diera a una joven pastora las armas y las tropas necesarias para detener a los ingleses en la ciudad de Orleans, que era el último bastión de los ingleses. Cuando Juana de Arco llegó a Orleans como dirigente del ejército, dirigiendo a los veteranos que habían fracasado en liberar a Francia ante los ataques de los ingleses, Juana de Arco mandó una carta a los ingleses advirtiéndoles de lo que ella tenía la intención de hacer, y quiero leer en su totalidad porque pienso que son sus palabras y que les dará, esperamos, a la gente un sentido de la pasión que había en su misión. Esta es la carta que mandó a los comandantes ingleses. Jesús María, rey de Inglaterra, y tú, el duque de Bedford, te llamas a ti mismo el regente del reino de Francia. Tú, William de la Pole, Sir John Talbot, y tú, Sir Thomas Scales, te llamas el teniente del llamado duque de Bedford. Rindan su cuenta al reino de los cielos. Ríndanse a la doncella que ha sido enviada por Dios, el Rey de los cielos, las llaves de todas las ciudades que ustedes han tomado y violado en Francia. Ella ha llegado aquí de Dios para proclamar la sangre real. Ella está totalmente lista para hacer la paz. Si estás dispuesto a saldar cuentas con ella, con la condición de que renuncies a Francia y paguen por haberla ocupado. Y entre ustedes, arqueros, compañeros de armas, caballeros de otras ciudades que están ante la ciudad de Orleans, vuelvan a sus países por amor de Dios. Y si no, esperen por la palabra de la doncella que vendrá visitándote rápidamente para causar gran daño. Si ustedes no hacen eso, soy la comandante de los ejércitos, y en cualquier lugar que encuentre a los franceses y los haré que se vayan, y si lo desean o no, y si no obedecen, los mataré. Y como soy enviada de Dios, los vamos a echar de Francia cuerpo por cuerpo, y si desean obedecer, tendré misericordia y no tendré otra opinión, porque ustedes nunca tendrán el poder del reino de Francia, sino el rey Carlos, el verdadero heredero, porque Dios ha revelado a la doncella y ella entrará a París con la compañía divina. Y si no desean escuchar este mensaje de Dios a través de la doncella, donde los encuentre, voy a golpearles y haré una intervención mayor que la que se haya hecho en Francia por 1000 años. Y crean firmemente que habrá más fuerza de la doncella que ustedes hayan logrado con todos sus asaltos, con todos sus hombres. Y en este intercambio veremos quién tiene mayor derecho del reino de los cielos. Tú, duque de Bedford. La doncella ora y solicita
que no causes más destrucción. Si tú rindes cuentas y puedes unirte a su compañía, en el cual los franceses lograrán y si contestas y si gustas hacer la paz en la ciudad de Orleans, y si no lo quieres hacer, verán sus grandes daños. Now, Joan leads the armies on a Juana conduce el ejército en un sitio de 3 días de lo que fue un ataque a Orleans, y lo que ella hizo fue lo imposible. Obligó que los ingleses se rindieran. From Orleans, Joan led the armies De Orleans, ella condujo los ejércitos de Francia a la catedral histórica de Reims y lo coronó rey de Francia. Después se le traicionó, por ese mismo rey la traicionó y la capturaron en la batalla en mayo de 1430 y se le hizo prisionera de los ingleses y la quemaron viva. Los ingleses y los lacayos franceses que pensaron que podían eliminarla quemando su cuerpo para salvar sus propias pieles. Sin embargo, lo que Juana de Arco desató por su misión y su victoria en contra de la maldad que la mató es algo que no se ubica dentro de los límites de las acciones que ella tomó durante su vida mortal. El proceso que se desató, que fue conducido por Nicolás de Cusa, tomó lo que representaba Juana de Arco como una misión y su pasión por la libertad y la soberanía de la gente de Francia y la nación, hizo que su misión fuera liberar a Francia y a toda la humanidad del imperio británico y aplastar la perversión de la sociedad que la quemó viva. En 1435, 4 años más tarde, el Papa con quien Cusa trabajó organizó otro concilio que fue atendido por los colaboradores de Cusa, incluyendo Pío II y un Papa futuro, y en septiembre de ese año organizó una reunificación de las facciones de Francia para unirse contra la ocupación inglesa. 2 años más tarde, Cusa dejó el concilio de Basilea como emisario del Papa a Bizancio en Constantinopla, y su misión era traer los representantes de Bizancio a lo que se llamó el Concilio de Florencia en el domo de Brunelleschi para la reunificación de las iglesias del occidente y del oriente que habían sido separadas. Y Cusa tuvo éxito en esta gran misión y trajo 700 representantes, incluyendo el emperador y el patriarca de la Iglesia Oriental Ortodoxa, junto con todos los trabajos de Platón que el Occidente no había visto. Y en 1440, un par de años más tarde, Cosimo di Medici fue inspirado para hacer un proyecto de traducción de todos los trabajos de Platón en la Academia de Florencia. Así que lo que se desató, lo que Cusa creó, se convirtió en una transformación total de la sociedad. Esto condujo en 1461 al establecimiento de la primera nación que era el rey Luis XI, que era el rey coronado por Juana de Arco, y en 1450 a 1456, que fue un juicio de rehabilitación de Juana de Arco para rehabilitar y denunciar la maldad que se le hizo a Juana de Arco a nombre de la Iglesia. Este proceso del Renacimiento, que fue el principio de lo que se convirtió eventualmente la República Norteamericana, fue como resultado de la traducción y el trabajo de Johannes Kepler de establecer la mente humana como en su posición, en su descubrimiento de la organización armónica del sistema solar y la capacidad de la mente del hombre, de cualquier hombre, como Cusa lo dijo en su concordancia católica, la igualdad del hombre en el principio de la creatividad. Esto nos lleva de nuevo
con lo que inició cuando cité al señor LaRouche en el significado de la humanidad, la misión de la humanidad, el significado de la vida y el hecho de que el significado de la vida en lugar de lo que impone la creencia de este sistema de imperio y lo que la humanidad sufre desde el asesinato del presidente Kennedy en Estados Unidos. El significado de la vida es ser verdaderamente humano en el proceso creativo que se establece después de que uno ha muerto. La perfección, el elevar los poderes y las capacidades de la especie humana y que aunque uno muera, cambia el significado de la humanidad como especie. El cumplir la misión de Juana de Arco, que todavía no se ha completado, fue algo que un pequeño grupo de líderes lo hicieron en el Renacimiento conducido por Cusa, y la cuestión es si nosotros vamos a responder a los horrores, al horror de una guerra nuclear potencial y el exterminio potencial de la especie humana. Vamos a responder como la facción de Cusa, como ellos respondieron a los horrores que cometieron contra Juana de Arco, y promover esta chispa con el proceso de los BRICS como nunca se había visto antes. Muchas gracias, Megan. Con esto vamos a concluir nuestra videoconferencia esta noche. Quiero darle las gracias a todos que ven esta transmisión. Quiero darles las gracias a Megan y a Jeff Steinberg por acompañarnos. Manténgase sintonizado a larouchepac.com. Buenas noches.